Hola, bienvenidos a esta lección multimedia sobre las obligaciones mancomunadas. En esta lección abordaremos el tema sobre las obligaciones mancomunadas, considerando algunos criterios teóricos y la propuesta de ejemplos que representen los supuestos regulados por los códigos civiles aplicables para la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Hidalgo y el Código Civil Federal. Iniciemos. En esta lámina se pueden observar los artículos de los códigos civiles que contienen las disposiciones enfocadas a las obligaciones mancomunadas. Antes de continuar con la presente lección, te sugiero que tengas a la mano el código civil que corresponda, así como algo donde y con qué tomar apuntes. También te sugiero elaborar una tabla en la que puedas comparar la redacción y organización de cada uno de los códigos alrededor de las obligaciones mancomunadas. Recuerda que el Código Civil Federal es norma supletoria en la materia agraria, en materia mercantil y en otras. Por eso, siempre es importante y conveniente tener en el radar el contenido de las disposiciones del Código Civil Federal. Por el contenido de los artículos que en cada Código Civil regulan este tipo de obligaciones, se puede decir que para el tema de las obligaciones mancomunadas, en realidad se comprenden el estudio de 4 temas: las obligaciones mancomunadas, las obligaciones solidarias, las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Además de las disposiciones de los códigos civiles, en el desarrollo de esta lección se comentarán los aspectos teóricos sobre estos temas y se propondrán ejemplos que ayuden a comprender e identificar cuándo y cómo se aplican estas reglas. Analiza detenidamente la siguiente definición. Ahora observa cómo el centro de la diferencia de esta modalidad de las obligaciones con el resto es que los sujetos que se encuentran en el lugar de acreedor o de deudor pueden estar conformados por más de una persona. Es suficiente con que una de las dos partes de la obligación esté integrada por más de una persona y que además la obligación sea la misma para todos. Es decir, los elementos esenciales de las obligaciones mancomunadas es la pluralidad de deudores o de acreedores y que tanto unos como otros estén ligados a una misma obligación. Cuando estos elementos se presentan en una obligación, los códigos civiles las identifican como obligaciones mancomunadas. La regla general para identificar a las obligaciones mancomunadas o solidarias es la presencia de más de una persona en el lugar del acreedor o más de una persona en el lugar del deudor. Es suficiente con que exista más de un acreedor o más de un deudor para que sean aplicables las reglas de la solidaridad o la mancomunidad de las obligaciones. Por eso, en esta imagen podemos ver que en ambos lugares de la relación jurídica puede haber una persona o varias, y que éstas además pueden ser personas físicas o morales. Existe la posibilidad de encontrarse con casos en los que solo la parte deudora o solo la parte acreedora esté integrada por más de una persona, y también existe la posibilidad de que ambas partes, acreedora y deudora, se integren por más de una persona. En el caso de que solo la parte acreedora se encuentre integrada por más de una persona, se estará en presencia de lo que se conoce como mancomunidad o solidaridad activa. En el caso de que solo la parte deudora se encuentre integrada por más de una persona, se estará en presencia de lo que se conoce como mancomunidad o solidaridad pasiva. En el caso de que ambas partes, deudora y acreedora, se encuentren integradas por más de una persona, se estará en presencia de lo que se conoce como mancomunidad o solidaridad mixta. La posibilidad de encontrarse con cualquiera de los 3 tipos de mancomunidad o solidaridad activa, pasiva o mixta también ha generado la existencia de otro criterio para identificar cuántas relaciones jurídicas tienen lugar en una obligación mancomunada o solidaria. En esta imagen, en los círculos de color negro, se encuentran encerrados los acreedores y los deudores en círculos diferentes, pues en las obligaciones mancomunadas hay forma de distinguir que la pluralidad de acreedores y deudores
es el marco de una relación jurídica entre ellos, que dependiendo de las condiciones de la obligación, generará diferencias en los aspectos relacionados con el pago o el cobro de la deuda, así como la responsabilidad por daños y perjuicios que pueda resultar. Esto se conoce como aspecto interno de la obligación mancomunada. Además, en un círculo amarillo se encuentran encerrados todos los acreedores y todos los deudores, pues en las obligaciones mancomunadas existe una relación jurídica entre la parte acreedora y la parte deudora, que en el mismo sentido depende de las condiciones de la obligación mancomunada. Esto se conoce como aspecto externo de la obligación mancomunada. Una de las consecuencias de la identificación de las diferentes relaciones entre sujetos que integran el conjunto de deudores o de acreedores y las responsabilidades que tienen entre ellos y para con los otros es objeto de regulación por parte de los códigos civiles. Y esta regulación ha generado una subcategoría dentro de las obligaciones mancomunadas que se conoce como solidaridad. Para explicar la diferencia entre obligaciones mancomunadas o mancomunidad simple y las obligaciones solidarias, propongo el presente ejemplo. 4 amigas obtienen un préstamo de dinero en efectivo por la cantidad de 700,000 pesos, y en el contrato no se especificó si la deuda que contrajeron las 4 amigas es solidaria o mancomunada. En este caso, de acuerdo con los códigos civiles, se señala que ante la omisión se debe considerar que la obligación es una simple mancomunidad, y esto tiene las siguientes consecuencias. El crédito puede ser dividido en tantas partes como acreedores haya, es decir, los 700,000 pesos pueden dividirse en 4 partes iguales, y cada deudor puede cumplir con su fracción de la obligación para liberarse de esta. Otra consecuencia es que a su vez el acreedor tenga la posibilidad de demandar a cada uno de los deudores por el monto o por el cumplimiento de la fracción de la deuda que le corresponde. El estudio de estos efectos en la obligación ha producido la siguiente pregunta. ¿Existe complejidad en los sujetos de las obligaciones mancomunadas simples? La respuesta a esta pregunta es que no, pues al poder dividirse el objeto de la obligación en tantas partes como deudores, y la posibilidad que éstos cumplan individualmente con la obligación, y liberarse de ella, simplifica la identificación de los sujetos y de sus obligaciones, por lo que desaparece la complejidad en los sujetos de la obligación. En un caso diverso, supongamos que el acreedor contrató un servicio de una mudanza con 4 dueños de camiones. En el contrato por escrito, estos dueños de camiones se obligan solidariamente a prestar el servicio. Es importante que sepas que solo la estipulación tácita o explícita, acordada por las partes, y la ley son las únicas 2 formas en las que una obligación puede considerarse como solidaria. En este caso, la estipulación de la deuda solidaria en el contrato tendrá como efecto que cualquiera de los dueños de los camiones de mudanza esté obligado a cumplir por completo con la deuda contraída, y que esto tenga por cumplida la obligación para todos. En relación con el acreedor, éste puede demandar a uno de ellos el cumplimiento de la obligación, y en el caso de la defensa jurídica, aquel deudor solidario que sea demandado por el acreedor resultará responsable de promover todas las excepciones, por decirlo de alguna manera, a nombre de todos los deudores. Esto convierte al deudor demandado en responsable por la negligencia en la defensa del asunto. En este sentido, debe quedar claro que cada uno de los deudores solidarios es responsable por el cumplimiento del total de la obligación contraída con el acreedor. En esta lámina puedes observar algunas de las consecuencias aplicables a la mancomunidad solidaria o a las obligaciones solidarias que afectan tanto a los acreedores como a los deudores. Estas obligaciones solidarias tienen efectos de carácter externo y efectos de carácter interno. En el caso de los efectos de carácter externo, se respetará el criterio que relaciona tanto a todos los integrantes de la parte deudora
como a todos los integrantes de la parte acreedora. Y en los efectos de carácter interno nos vamos a referir a aquellos que solo afectan a la parte deudora o que solo afectan a la parte acreedora. Recuerda que estos efectos son el resultado de que la parte acreedora o la deudora esté integrada por más de una persona. Solo en ese supuesto serán aplicables las reglas para las obligaciones solidarias. Hasta aquí esta lección introductoria a las obligaciones mancomunadas. Continúa esta lección estudiando el banco de preguntas y los problemas relacionados con las obligaciones mancomunadas.